reglas que fijaron en el panel 1, pues también, obviamente, dictaré de aquí, bueno, platicaré con ustedes más que dictar. Quiero antes que nada, de verdad, reconocer este esfuerzo por recibir este seminario, querida presidenta Mariela. Justicia Abierta y rendición de cuentas en los poderes judiciales. Creo que el nombre abarca muchas cuestiones y me dan, por favor, una presentación. Pero es importante dialogar por esto. A ver, la iniciativa, que es iniciativa del Ejecutivo Federal relativa a la desaparición del Poder Judicial, dice precisamente, palabras más, palabras menos, que pues, a los poderes judiciales no los conocen. Mecanismos como de apertura permiten precisamente acercar a lo que está haciendo el Poder Judicial. Y estoy seguro que aquí en Querétaro la sociedad conoce precisamente lo que hace el Poder Judicial porque está hablando, está dialogando, no solamente con el foro correspondiente, el foro de los abogados, de las abogadas, profesionales, peritos, etcétera, sino también con toda la sociedad, porque establece mecanismos de participación ciudadana, el cual ahorita obviamente trataré de explicar un poco más, pero creo que eso es lo que tenemos que hacer justo hoy en la situación que estamos viviendo, acercarnos, y no hay mejor manera de acercarnos que acercarnos a través de la verdad. Decía un ferviente impulsor de esta política de justicia abierta, don Peter Chat, que las sentencias buscan la verdad une y la falsedad destruye. Entonces, por eso es importante también que las sentencias sean conocidas, pero no solamente las sentencias, sino también todo el actuar que realizan ustedes como juzgadoras, como juzgadores, actuarios, actuarias, personal que trabaja en los poderes judiciales, porque como lo dije en la mañana, soy un convencido de que transforman realidades el actuario que va y notifica, que va y emplaza, que va y notifica una determinación, una medida cautelar, el secretario de acuerdos que está recibiendo audiencias junto con el juez, que está proyectando, la secretaria que le está ayudando precisamente al secretario, a la jueza, magistrado, a vaciar los contenidos para prepararle todo para que pueda resolver. Y finalmente transformar vidas, esas vidas de las personas que sin importar la cuantía, es importante para su vida, sin importar que a lo mejor sea un desahucio de 2 o 3 mil pesos, qué sé yo, pero a lo mejor están imputando algo que por desconocimiento no tiene los documentos necesarios para justificar que ha cumplido en tiempo y forma. Una persona que a lo mejor le apostó toda su vida a una inversión, ¿sí? Esas que son muy comunes, y tiene la necesidad de recuperar su dinero porque algún vividor o algo le prestó y finalmente no lo ha pagado. Es decir, y por eso, repito, son casos de la vida real, aunque suene a programa, pero son casos que vivimos, ¿sí? Y estos tienen que ser dados a conocer. A la siguiente, por favor. La normativa mexicana, bueno, y para hablar de justicia abierta, para hablar de publicación de información, que no solamente son sentencias, porque cuando hablamos de justicia abierta, no solamente es hablar de publicar sentencias, sino ahorita lo decía la doctora titular de la Unidad de Transparencia, se publican indicadores, se publican los perfiles precisamente de quienes van a ser juzgadores. Obviamente existe o debe de existir un marco normativo, la Ley General de Transparencia, que fue, por cierto, promulgada en un ejercicio de parlamento, de real parlamento abierto, en donde participaron organizaciones de sociedad civil, se escuchó a comisionadas y comisionados de aquel entonces, a estas generaciones que nos antecedieron, y que finalmente dio como producto esta Ley General de Transparencia, que ha sido catalogada por el Centro de Democracia del Derecho como en su momento la primera ley o la mejor ley a nivel mundial. Actualmente, tan solo detrás de Afganistán, establece los mecanismos que sean expeditos, que sean sencillos, es decir, que se garantice la política de transparencia en todas las instituciones públicas del respectivo país, procedimientos también de accesibilidad, procedimientos de revisión, expeditos y medidas respectivas correspondientes. Bien, en ese sentido, como se ha dicho en la ley de Querétaro, también obviamente la siguiente, por favor, establece en el artículo 68 la obligación precisamente de publicar indicadores. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente el Poder Judicial, según lo han relatado? Y bueno, lo hemos visto precisamente a través de su página. Y también, por otra parte, establece la ley de Querétaro precisamente y habla, el artículo 69, exclusivamente del Poder Judicial y le impone
obligaciones específicas precisamente en materia de transparencia. Y bueno, adentrándonos a lo que ha hecho, y que ha hecho muy bien y que ha de destacarse, el Poder Judicial de Querétaro, obviamente, decía Peter Char en su intervención, cuando hablamos de transparencia, hablamos de Estado abierto, se necesita la voluntad política. Y gracias a la voluntad política, Marielle, por supuesto todos los magistrados, junto con el cuerpo legislativo, lograron que se reformara la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro para incorporar un capítulo sobre Poder Judicial abierto. Hasta ahorita no tengo conocimiento de que exista otra ley orgánica a nivel nacional que contemple esta obligación, pero no solamente como obligación, sino como política y como convencimiento que deben de actuar y respetarse en el marco de las 4 bases que son transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y, por supuesto, innovación. Y bueno, también se incorpora la figura del observatorio, esta figura también inédita a nivel nacional, en donde el observatorio precisamente está en constante revisión, en constante acompañamiento con el Poder Judicial, en donde, por cierto, hay que decirlo, el Poder Judicial es minoría en ese observatorio, ¿no? Si mal no recuerdo, es minoría, es decir, solamente está la representación de la presidencia del tribunal, en donde hablamos ahí siempre es de voluntad política, ¿no? Porque también hay que destacar, y eso es lo que están haciendo perfectamente bien aquí en el estado de Querétaro. En la siguiente, por favor. Siguiendo con esta idea, quiero comentarles a partir de lo que están haciendo aquí muy bien en Querétaro, y a partir y también con la suscripción de la Declaratoria de Justicia Abierta, de la cual hoy en la mañana fuimos testigos. En el año 2022, el INAI y X Justicia para las Mujeres, un colectivo precisamente que analiza el comportamiento, analiza las decisiones de los poderes judiciales locales, lanzamos una cruzada precisamente que es un pacto nacional, una justicia abierta con perspectiva de género. Aquí no solamente se analizaron por parte de este colectivo de mujeres la publicación de las sentencias, sino que también se analizó con qué frecuencia se publican resoluciones, y hablo de resoluciones porque no solamente este diagnóstico implica la observación de sentencias sobre el Poder Judicial, sino que lo abre a lo que decía Mari Carmen Nava, mi colega integrante del Info de la Ciudad de México, en su intervención de todo el ecosistema de justicia. Entonces, cuando analiza que es justicia para las mujeres, todas las resoluciones en términos generales, se advierte precisamente que con muy poca frecuencia se habla de la interseccionalidad, se juzga con perspectiva de género, se analiza precisamente, y entonces lo que hacemos a través de este colectivo, de este diagnóstico, es no solamente que se publiquen sentencias o resoluciones, que todas las sentencias se publiquen o todas las resoluciones en términos de lo que establece el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y el respectivo en cada entidad federativa, sino también recomienda que se analice con perspectiva de género. Tenemos una deuda muy importante, muy grande, todos los que de alguna u otra manera resolvemos y que somos parte del ecosistema de justicia. Digo esto porque los órganos garantes en sede administrativa también resolvemos y emitimos resoluciones. Y ahí, a partir de la autocrítica, en el INAI también no estábamos resolviendo con perspectiva de género muchas de las ocasiones. A partir del año 2022 empezamos precisamente a implementar, primero a capacitar a nuestros secretarios, proyectistas y también a nosotros como comisionados y comisionados para también entonces abundar precisamente e ir cerrando la brecha. Entonces, es una también situación que tenemos que abordar, no lo podemos dejar de lado. Publicar sentencias es bueno, publicar resolución por supuesto es legitima porque conocemos los razonamientos de los jueces, de las juezas, magistrados, ¿no? Pero también es importante hablar o resolver con perspectiva de género. A la siguiente, por favor. Nosotros hemos implementado en el INAI, a partir de este diagnóstico o este ejercicio que hicimos con X Justicia para las Mujeres, entre otras cuestiones, la estrategia co-creación desde lo local. Y dentro de esa estrategia co-creación desde lo local, que primero Flora Nueva Alternativa y Pepe también, sobre todo porque fue parte del INAI en ese impulso, de esa creación de esa estrategia, implementar ejercicios de gobierno abierto en el ámbito local, a nivel estatal y a nivel municipal. Pero hoy hemos ido más allá
y también trabajamos con los órganos garantes y sociedad civil para implementar declaratorias de justicia abierta como la que hoy fuimos testigo. Y también te agradezco, Mariela, en nombre propio, en nombre de mis colegas integrantes del Pleno, esta iniciativa y de verdad sumarte, junto por supuesto con el Infocro, encabezado por don Javier Marra, por supuesto que impulsar esta declaratoria de justicia abierta. Lo que pretendemos es que llevar estos principios, como decía Clora en la mañana, que estaban primeramente diseñados en un ejercicio al Ejecutivo, a niveles o a gobiernos ejecutivos, trasladarlos a otros ámbitos del Estado como Poder Judicial, y en este caso lo estamos implementando a través de estrategia con creación desde el local. Y para ir ya yendo hacia mi conclusión, también es importante decir que tenemos otros instrumentos de lo cual somos parte como instituto y tenemos que continuar con esta métrica, una métrica de la cual en su momento don Alejandro González Arreola del Buenos Aires, Ana, pensamos en un tema muy ambicioso y finalmente dio resultados y se presentó este hijo o esta hija el año pasado, en donde era necesario medir el grado de apertura del ecosistema de justicia, no solamente de los poderes judiciales, y Querétaro, obviamente, gracias a esta iniciativa, gracias a este impulso, gracias a este acompañamiento entre sociedad civil y, por supuesto, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación y la rendición de cuentas, lograron obtener un lugar altamente destacado en esta métrica de justicia. El compromiso es que sigamos realizando esta métrica de justicia abierta para estar más cercanos, lo que decía en la mañana, estar más cercanos a la sociedad. Hoy en día tenemos que vencer esa narrativa. En Querétaro se está venciendo esta narrativa con acciones como esta, acciones que acercan al Poder Judicial con la sociedad. Y solamente, reitero y repito, con el público, más bien con el público objetivo que pudiera ser los colegios y barras de abogados, sino con toda la sociedad, y esta prioridad también obviamente es importante. También en el INAI estamos impulsando una estrategia hacia un Estado abierto y contar con un Estado abierto hacia el año 2030, en donde por supuesto que vamos a sumar las voces de todas y de todos. Y aprovecho este espacio para, si me dan la siguiente por favor, este espacio también para que se sumen a esta consulta a partir de prácticas ya realizadas, como la que ha realizado el Info de la Ciudad de México gracias al liderazgo de Mari Carmen Nava y también por supuesto del Pleno del Info de la Ciudad de México. Entonces es precisamente importante hablar y transitar hacia un Estado abierto. Y bueno, finalmente a la siguiente por favor, ¿cuáles son los criterios? Esos son los criterios que establecen, de los cuales ya les platiqué. Y bueno, el último minuto, con 40 segundos que me quedan, creo que es importante continuar garantizando el derecho de acceso a la información como un pilar fundamental de la democracia. Seguir garantizando la protección de los datos personales de todas las personas. Es importante que las personas tengamos libertad de expresión, libertad de conducirnos, libertad de recibir, difundir información de cualquier índole. Y el derecho a acceso a la información es un derecho llave que me permite el ejercicio de otros derechos de una manera informada. Y ello es importante ante la situación que hoy vivimos. Es importante también destacar que la situación en la que hoy nos encontramos es una situación propicia para demostrar que el Poder Judicial transforma vidas, transforma realidades, y el Poder Judicial, a través de la publicación de sentencias, elaboración en formatos sencillos, estará, por supuesto, más cercano a la gente. No hay mejor forma de transformar los mitos, de transformar los mitos en evidencia que trabajando. Y bueno, el Poder Judicial de Querétaro lo está haciendo de una manera destacada, pero es importante también que la sociedad civil, barras, colegios de abogados y en general toda la sociedad de Querétaro se sume y que siga participando para poder destacar y entonces vencer esas narrativas. Recuerden que la verdad une y la falsedad destruye. Muchísimas gracias por su atención. Cierre a esta mesa sobre transparencia de poderes judiciales, agradeciéndoles de nuevo muchísimos
participación a través de su escucha y también del diálogo que se puede construir con los ponentes saliendo de